Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al nuevo DIY, espero que estéis muy bien. Hoy vamos a hacer un DIY que ya anticipé en el blog de DIY, unos bolsos de la colección de Celine para el próximo otoño-invierno que me encantaron, es que me encantaron y desde entonces Ricky pensando en que quería hacer uno, ¿no? Vamos a comenzar con los materiales que necesitamos. Unas tiras de fieltro, una cremallera y tela de entretela para darle más empaque. Lo primero que vamos a hacer es decidir cuál va a ser el tamaño de ese clutch, de ese pequeño bolso de mano que vamos a crear. Entonces para ello podéis optar por coger uno que tengáis en casa que os guste de referencia. Yo tengo este, por ejemplo, que es de Mer, de mi querida amiga Mer, que son los famosos Zubi, los famosos bolsos Zubi que están súper de moda, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a tomar este bolso de referencia porque me gusta mucho el tamaño que tiene, ¿eh? Entonces simplemente lo que hacéis es con vuestro bolso de referencia lo ponéis encima de la tela y vais a marcar. Cuando lo vais a marcar, aseguraros de dejar un margen, o sea, podemos crear, ¿no?, esa silueta basándonos en ese bolso de referencia, ¿verdad? Pero luego le vamos a dejar un margen de más o menos medio dedo extra. Así sería más o menos el bolso, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es marcarle, darle un poquito más de margen. Si esta es la raya original, ¿verdad? Yo le voy a dar un poquito más de margen porque lo voy a utilizar para luego coserlo. Aquí en este otro lateral, veis que estoy haciendo totalmente a ojo, ¿verdad? Esta es la raya original, le voy a añadir un poquito de extra para luego coserlo. A continuación, cogiendo también la tela esta que he comprado yo especial, que es para darle un poco más empaque, que es una entretela, se llama, ¿verdad? Lo voy a poner todo debajo para crear todo el mismo tamaño aproximadamente, ¿no? Que la entretela podría ser más pequeña porque no hace falta que esté en ese margen que vamos a coser. Pero bueno, yo para ir ahora un poquito más rápido, ¿verdad? Voy a cortarlo todo. Y empezáis a cortar, ¿veis? Que vamos cortando. Lo siguiente que voy a hacer es hacer un poquito más pequeña la tela de entretela, porque no me hace falta que sea exactamente el mismo tamaño del bolso, ¿verdad? Lo siguiente que voy a hacer va a ser colocar la entretela por encima y la voy a planchar. Y repetimos lo mismo con la otra mitad, ¿veis? Este es el lado más brillante, es el que pega, ¿verdad? Entonces lo ponemos boca abajo en la tela y volvemos a pasar la plancha. Una vez que tenemos la entretela cosida, ahora viene la parte importante, que es asegurar la cremallera. Entonces, cuando vayamos a poner la cremallera, tenemos simplemente que tener en cuenta que la vamos a poner de forma que cuando se gire, obviamente, ¿verdad? Pues si la pusiera así, la pondría mal, ¿verdad? Porque está viendo el forro. Entonces lo que tengo que hacer es ponerla del revés, ponerla así, de forma que cuando la cosa, ¿veis? La parte buena va a ser la parte buena también del bolso, ¿no? Y voy a ir sujetando la cremallera a la tela antes de empezar a coserla con la máquina, y las que no tengáis máquina podéis utilizar simplemente la mano. Hacemos lo mismo, sujetamos los alfileres a la cremallera. Y así es como podéis ver cómo quedaría sujeto, ¿verdad?, el bolso con la cremallera. Ya veis que es muy fácil, de verdad, de momento todo ha sido muy sencillo. Vamos a ver cuando empecemos con la máquina cómo termina la cosa, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser coserle la cremallera. Para aquellas que tengáis máquina de coser, que sepáis que cuando vais a coser cremalleras tenéis que cambiarle el pie a la máquina, y este es el pie que he pensado para cremallera. Como veis, así podéis coser la cremallera por un lado y por el otro, o sea, tiene una forma simétrico, ¿no? Entonces simplemente lo engancháis en la patita de la máquina, en el lado que vayáis a empezar a coser, ya lo entenderéis cuando veáis el pie, ¿verdad? Y colocáis lo que vais a coser. Y a continuación, despacito, comenzáis a coser. Conforme vayáis llegando al metal, digamos, de la cremallera, lo vais bajando por debajo, vais abriendo así poquito a poco la cremallera. Mientras cosía la cremallera me he dado cuenta que la cremallera que tengo yo es de las que se abre, es decir, no está unida, con lo cual es mucho más fácil todavía, porque como se convierte en dos piezas, con lo cual puedo coser primero una y luego la otra, que es todavía más sencillo. Así que primera recomendación, os compráis cremalleras que se puedan abrir por la mitad. Y de esta manera además puedo ver perfectamente dónde están los dientes de la cremallera y ajustar mucho la puntada a la cremallera. A continuación vamos con la segunda parte de la cremallera, la segunda mitad, ¿verdad? Y repetimos la misma operación. Y ahora ya sí veis que tengo cosidas las dos cremalleras. ¿Veis cómo ha quedado, verdad? Un lado y cómo queda el otro. Entonces ahora vamos a seguir cosiendo el resto del bolso. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar el bolso, ¿verdad?, por la mitad, y empezar a coser esta parte de aquí, el primer extremo, ¿no? Y continuamos cosiendo la parte de abajo. Ahora ya podéis ver cómo tengo este cuadrado ya cosido, ¿verdad? Todos los extremos cosidos, pero está del revés, es decir, esta parte de la entretela, que además me va a funcionar como forro directamente, ¿no?, porque no me he complicado en ponerle forro, pues la tenemos de revés. Y la cuestión ahora es darle la vuelta, ¿verdad? Entonces os digo un truquillo, mejor dejar un poco la cremallera abierta
para que resulte más fácil el bajarla, porque si no la verdad es que tiene su pequeño truco el conseguir bajar la cremallera. Con ese huequito que os dejéis vais bajando así poquito a poco la cremallera, ¿veis? Si os dejáis un poco más de hueco pues va a ser más fácil todavía bajar la cremallera. Simplemente vais tirando de la tiradera, ¿no? Y ya vamos a darle la vuelta al bolso. Una vez que habéis abierto ya el bolso, ¿verdad? Le dais simplemente la vuelta, vamos a girarlo y yo solo pido que me salga bien porque la verdad es que es la primera vez en mi vida creo recordar que hago un bolso con cremallera, porque sí que he hecho bolsitos y así, pero con cremallera, que yo recuerde, no he hecho ningún bolso. Entonces a ver qué tal nos queda este invento. Sacáis bien las esquinitas, las sacáis así bien con el dedo, por ejemplo, os ayudáis y lo sacáis bien. Y bueno, pues mira, así me ha quedado el bolso, la verdad es que me gusta cómo ha quedado. Y entonces vamos a darle así la vuelta y vamos a ver cómo cierra, si todo cierra en orden, ¿verdad? Y está todo correctamente hecho bien. Pues sí, habéis visto que no he cortado, la cámara ha cerrado, eso es ya un pequeño milagro. Y decís, me ha salido el bolso, me ha salido muy mono, mirad cómo ha quedado, veis así el lateral. Los de Celine originales, os digo que en lugar de ser así cuadrados, como veis que me ha quedado a mí el mío, era rectos, era como más en forma de tubo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo cuando fui a comprar este material lo vendía en unas láminas que no eran muy rectangulares y porque además, no sé, yo creo que al final me va a resultar más práctico tener un bolso pues así, más cuadrado, ¿no? Y volvemos a este plano general porque os quería enseñar un poco cómo queda meter cosas dentro de nuestro nuevo bolso, ¿verdad? Lo malo es que no consigo encontrar mi cartera, y así es que en mi casa me suele pasar, ¿verdad? Que de repente no encuentro cosas y luego van apareciendo, porque aparecen, pero bueno, pues no en el momento que tienen que aparecer. Pero me gusta un montón también cómo queda por dentro el negro, la entretela, curiosamente, ¿verdad? Queda muy mono porque parece que lo he hecho hasta adrede, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a meter así el iPad y el móvil, ¿no? Pues mirad, para que veáis cómo queda así consistente el saquito. Hija, yo creo que queda monísimo este saquito, me gusta muchísimo. Y hasta aquí hemos llegado con el DIY de hoy. Yo sé que cuando saqué este post, vamos, estabais todas deseosas de haceros un bolso como este. Es relativamente fácil, el material lo podéis conseguir, yo lo conseguí en Cobian, pero bueno, lo podéis conseguir en cualquier tipo de tienda de manualidades. La cremallera, recomendación es que cojáis las que se abren completamente, os va a resultar mucho más fácil para coser y más bonita además que la de plástico. Yo dudé, tenía una rosa de plástico, pero en un momento dije, no chica, queda mucho más profesional, ¿no? Una cremallera de dientes así como metalizados, más bonito que una cutre de plástico. Bueno, pues mi recomendación también para que el bolso parezca como de más calidad, pues que le pongáis una cremallera así de dientes metálicos. Y poco más que añadir, espero ver muchos bolsos estilo Celine lucirse por las calles de Madrid y del resto de España. Y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.